VM Radio presenta. Bienvenidos nuevamente a esta sesión plenaria. Ahora vamos a darles algunos tips para realizar un pitch efectivo. Tendremos una presentación sobre este tema por parte del profesor Emerson Montaña Narváez, quien nos acompañará y nos dará unos elementos muy importantes que deberán ustedes tener en cuenta en la realización de esta actividad. Quiero entonces invitar al profesor Emerson Montaña Narváez, quien es el director del CEDEM, Centro de Desarrollo Empresarial, Posgrado y Educación Continua de la Universidad de San Buenaventura de la Seccional de Cali. Actualmente, él es candidato a doctor en Administración de Negocios y cuenta con certificación ICBF Coach Ontológico Organizacional de la Universidad de Manizales e Intuitiva Consultores. El profesor Montaña tiene una reconocida trayectoria como asesor, gerente y director comercial en entidades del sector de servicios, en los que se destaca el acompañamiento en temas de alta gerencia, gerencia estratégica, resiliencia corporativa, gestión del cambio y procesos de aprendizaje. No siendo más, invitamos al profesor Emerson al escenario para que pueda darles la orientación para su pitch. Bienvenido. Gracias, Olguita, por tu presentación. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes cómo elaborar un pitch, cómo diferenciar qué tipo de pitch realizar a la hora de una presentación. Así que vamos adelante con esta presentación del pitch. Muy bien, dentro de este desafío, digamos que todos los momentos que ustedes están viviendo y experimentando a lo largo de cada una de las sesiones, nuestro compromiso es entregarles información que les permita a ustedes diseñar una propuesta, acompañar ese proyecto que van a presentar, y por eso cobra tanta importancia cómo vamos a elaborar el pitch. Siendo así, entonces, definamos qué es pitch. El pitch es una presentación breve en la que describimos una empresa, sea cual sea su actividad y sea cual sea el estado de desarrollo de la línea de negocio. Es claro, es importante tener claro qué es lo que nosotros vamos a decir y de quién vamos a hablar. Un pitch, entonces, es una conversación que me permite dar características, que me permite otorgar información de ese proyecto, de esa idea que nosotros estamos desarrollando. ¿Sí? En ese sentido, entonces, antes de empezar a crear tu pitch, es importante que nosotros tengamos claros 3 aspectos que vemos a continuación. ¿Sí? Muy bien. Es importante tener en cuenta a quién va dirigida la presentación, es decir, quién va a ser mi audiencia a nuestra presentación. De este modo, es importante definir cuáles son los objetivos que tenemos con este pitch. Recuerden que cuando vamos a conversar con alguien, nosotros con anticipación sabemos qué le vamos a decir y qué pretendemos con esa conversación. A través del pitch ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué queremos lograr después de hacer esa presentación, después de hacer esa conversación? Y el tercer aspecto, que es muy importante, es cómo voy a hacer la presentación. Haz de cuenta que cuando vamos a conversar con alguien, nosotros definimos o hacemos una etapa de alistamiento, es decir, dónde la vamos a hacer, en qué espacio la vamos a hacer, va a ser en un escritorio, va a ser en una sala, va a ser en un restaurante, va a ser en un bar, va a ser en la cafetería de la universidad. De esa manera yo tengo que definir dónde voy a hacer esa presentación, cómo la voy a hacer, cuáles son esos recursos. Generalmente el recurso que tenemos a la mano de manera inmediata, pues es nuestro celular. Y es importante que nosotros sepamos cómo lo vamos a hacer. ¿Y qué pasa si no tenemos ningún recurso a la mano? Entonces, allí estamos hablando hoy por hoy de innovación, cómo nosotros a través de nuestra conversación logramos poder enganchar a nuestro auditorio.
Muy bien, a continuación entonces miremos que para plantearse estas 3 preguntas es clave, dado que de ellas va a depender qué tipo de pitch vamos a crear, ¿sí? Les vuelvo a comentar, cuando nosotros vamos a tener una conversación, depende del escenario en el que nos vamos a encontrar, asimismo vamos a desarrollar esa conversación. No es lo mismo cuando vamos a tener la conversación con mi compañero de clase, con mi partner, con mi compañero de equipo, que cuando voy a hablar con el decano de la facultad, cuando voy a hablar con un empresario o cuando voy a hablar, puede ser con un niño, ¿sí? Los lenguajes se deben adecuar y los lenguajes se deben ajustar a ese auditorio, a esa persona con la que nosotros vamos a conversar. No existe un único modelo de pitch. Entonces, retomemos. ¿Qué es un pitch? Es una conversación, es una presentación que voy a hacer. No existe un único modelo, sino que tanto la estructura como el contenido del mismo van a depender fundamentalmente de qué respuesta des a las 3 preguntas que acabamos de mencionar anteriormente, ¿sí? ¿A quién lo vamos a dirigir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Incluso con qué tiempo contamos para poder hacer nuestra presentación, ¿sí? Entonces miremos cuáles son esos tipos de pitch a los que nosotros podemos acudir para tener mayor efectividad. Recuerden que a través de un pitch, el primero que vamos a ver, que es el pitch elevator, que vemos a continuación, en este pitch les cuento que nosotros aquí no vamos a vender, lo que nosotros vamos es a enganchar a esa audiencia, a ese auditorio que está frente a nosotros. Este pitch lo puedes usar para presentar tu idea de negocio, para ese proyecto de forma breve ante un auditorio especializado o una serie de inversores, o incluso ante nuestros familiares y ante nuestros amigos que son nuestro mercado natural y que son los que, con aquellas personas que generalmente hacemos el ejercicio antes de acudir o hacerlo de manera personal. Y ocurre cuando vamos, por ejemplo, a tener una exposición en la universidad, cuando vamos a presentar un parcial de manera oral, nosotros primero lo que llamamos comúnmente o corrientemente es hacemos un ensayo, ¿sí? Con este pitch, si nosotros lo vamos haciendo con nuestros amigos, con nuestros familiares, en la casa, en la universidad, vamos a poder ir afinando. ¿Y qué es lo que uno afina, mis queridos amigos, a través del pitch? La narrativa, el discurso, la historia que voy a contar. A través de un pitch, lo que nosotros buscamos es dar una historia. La duración de este pitch puede ser entre 3 y 5 minutos. Para esto es importante crear un guión, contar una historia que lleve a quien nos escucha a la acción. ¿Y cuál es la acción? A que se enganche conmigo, a que se enganche con mi narrativa, como les acababa de decir. La estructura de pitch realmente es simple y, como diría Simon Sinek en su modelo del círculo dorado, es primero empieza por lo que te inspira, por lo que haces realmente con tu proyecto de vida. Después podrás hablar sobre cómo lo haces. Entonces, primero el por qué, luego el cómo y finalmente indica qué es lo que haces, qué es lo que tú vas a solucionar o qué es lo que tú vas a entregar. Muy bien, veamos entonces ahora el pitch que se utiliza para inversores. A este le llamamos pitch deck o puede ser un pitch comercial. Lo puedes usar para presentar una idea de negocio, para sumar inversores a tu proyecto como socios o para captar inversión, para llamar la atención de un inversionista. Este tipo de pitch no es más que una presentación de negocios en la que podrás usar entre 12, 15 o máximo 20 diapositivas o 20 slides que deben ser muy precisos, que deben ser dinámicos, que deben contar con imágenes que contacten o que conecten mejor con mi audiencia. El soporte visual en esta presentación será crucial para que puedas transmitir tu idea de forma clara y motivadora. Recuerden que muchos somos visuales y a través de aquello que nosotros presentamos es que podemos conectar o generar una experiencia memorable con quienes estamos conversando. Muy bien.
Veamos la siguiente. ¿Cuáles son esos consejos para preparar nuestro pitch deck? Entonces vamos a preparar bien el soporte que se va a usar, la herramienta o la plataforma que vamos a utilizar en caso de que lo vayamos a manejar de esta manera. Recordemos de nuevo el Golden Circle de Simon Sinek, donde podemos tener en cuenta el por qué, el para qué y el cómo lo vamos a hacer. Demuestra que hay un propósito en lo que haces. Lo que más conecta, mis queridos amigos, con las audiencias es que entiendan que detrás de lo que estamos hablando, de lo que estamos conversando, hay un propósito claro, hay un propósito definido y que busca no solo contar una historia, hablar, llevar esa narrativa, sino que nos va a solucionar algo, nos va a proporcionar información que nos permita en un momento dado tomar decisiones. Hay que demostrar el propósito, no olvidar de presentar claramente quiénes son tus clientes potenciales, cuál es el problema que tú vas a resolver y cuál es la solución que propones. Si nosotros llevamos paso a paso estos aspectos, vamos a enganchar, vamos a conectar y lo más importante es que vamos a atraer la atención de ese público que está del otro lado, bien sea a través de una presentación virtual o puede ser incluso en una llamada o si lo estamos haciendo de manera presencial en un auditorio, es importante tener en cuenta también nuestro lenguaje, no solo la parte, la oralidad en esa presentación, sino también nuestro lenguaje corporal, cómo nuestro cuerpo está contando la historia, cómo yo refuerzo mi oralidad en mi corporalidad a través de las manos, a través de los gestos faciales, de los microgestos que me permitan dar a entender que conozco de lo que estoy hablando, que me gusta hablar de lo que estoy hablando y que sobre todo quiero que quien me escucha entienda que allí hay algo importante para él, para ella, para ese equipo que está del otro lado. Muy bien, entonces podemos ver a continuación también cómo nosotros en ese pitch comercial o pitch de ventas podemos ya pasar a otro nivel, que es vender tu producto, vender tu servicio a un cliente o a un grupo de clientes. Recuerden que cuando nosotros estamos contando esta historia, es importante que visualicemos o que entendamos mejor que podemos estar generando una experiencia memorable a través de esa información que nosotros estamos entregando. Debes tener en cuenta los objetivos de tu posible cliente, cuáles son sus necesidades, dónde se encuentra, cuando nosotros empezamos a diferenciar o mejor a hacer ese estudio de ese mercado, de esa persona, de ese cliente, entonces tenemos que valorar bastantes aspectos. ¿Sí? Desde lo emocional, desde lo psicológico, desde lo económico, desde el aspecto social, es importante entender que debes aportarle soluciones. Entonces, para ello, además de presentar tu negocio, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué error caemos a veces? Que nos despachamos a contar, a decir qué es lo que hacemos, qué es lo que tenemos, qué es lo que ofrecemos, qué es lo que vendemos, pero no nos hemos detenido a escuchar lo que ese auditorio, ese cliente o ese usuario o esa persona quiere, necesita y desea que nosotros le contemos. Entonces, no te olvides de tener claros estos aspectos, que vas a contar una historia que enganche, una historia que conecte con quien está del otro lado. Es importante que podamos llevar ejemplos, casos de éxito, por ejemplo, cuando ustedes ven estos desafíos, ven todas estas hackathons que se hacen, cuáles son los casos de éxito que nos están mostrando, qué emprendimientos, qué ideas, qué proyectos están mostrando y que conectan. Grandes marcas también. Recuerden que así como nosotros, como les decía ahora, no solo hablamos a través de la oralidad, sino a través de nuestro cuerpo y nuestros gestos, las grandes marcas también hablan por sí mismas. La sola marca, el solo logo habla y así es lo que nosotros buscamos, que
que ustedes puedan pensarse que pueden ser una marca personal. Cuando hablamos de Juan, de María, cuando nos habla esa persona, de quién nos acordamos, cuando nos habla qué se viene a nuestra mente o los ejemplos que trae esta persona, cómo hacemos que nosotros podamos conectar. Recuerden cuando estábamos chicos o los que tienen sus abuelos, cuando hablamos con los abuelos, cómo ellos narran y cuentan las historias que nos enganchan, cómo era cuando nuestros papás estaban chicos, cuando íbamos a la escuela, cuando jugábamos al fútbol, cuando podíamos jugar en las calles sin cómo contamos esa historia, ¿sí? Es importante que nosotros hagamos un llamado a la acción. Ese llamado a la acción de nuestro auditorio es que se conecten y que enganchen con lo que les estamos diciendo, que pregunten, que también traigan sus casos de éxito, que traigan sus experiencias y, ¿por qué no?, también sus dudas. El soporte visual es fundamental. El soporte que nosotros vamos a usar de conectar a través de la imagen o si estamos nosotros de manera presencial, cómo utilizamos nuestro cuerpo también para ir hasta ese auditorio, cómo vamos, cómo volvemos, cómo manejamos nuestro escenario. De esta manera vamos a lograr captar la atención, no solo pues de nuestros clientes o de las personas que están allí, sino de los clientes potenciales, de la gente que puede mostrar interés. Recuerden que una persona que se va con una buena información, que se va enganchada, va a conectar a otra y es lo que nosotros podemos hacer a través de las redes sociales, como nosotros la información que publicamos, recuerden que lo que publicamos. Bueno, continuamos. Creo que tuvimos un problema técnico, pero ya estará, bueno, creo que ya hemos visto los últimos detalles. Agradecemos al profesor Emerson por esta orientación. Ya está por acá. Ya está por acá. Gracias, profesor. Entonces podemos continuar. Muchas gracias. Gracias. Quiero entonces que miremos cómo poder elaborar un pitch perfecto. Esto sería muy pretencioso decirlo, ¿verdad? Porque siempre pues hay situaciones a las que debemos estar preparados. Sin embargo, quiero que miremos cuál va a ser, cuáles son esos aspectos para elaborar un pitch lo más acertado posible. Vamos a continuación para que miremos cómo elaborarlo. Lo primero es que nosotros podamos atraer el interés de nuestro público y el interés del público lo atraemos desde los primeros 20 segundos, cómo nosotros saludamos, cómo nos dirigimos, cómo llegamos con propiedad, cómo estamos, cómo es nuestra imagen personal, cómo nosotros nos sentimos seguros con lo que llevamos. ¿Cuál es el mejor vestido? ¿Cuál es la mejor prenda? Esa que nos hace sentir a nosotros seguros, de estar tranquilos, de estar cómodos. Yo les podría decir, hay que vestir de esta manera, hay que vestir de esta otra. No, es como nosotros, lo que llevemos nos haga sentir seguros y cómodos. Segundo, no aburrirles con los detalles. A veces queremos dar muchos y muchos detalles en nuestra primera presentación y lo que realmente quien nos escucha o con quien conversamos necesita saber que estamos interesados en él o en ella o en ese grupo. Es importante que nuestro auditorio se quede con las ganas de saber más, o sea, que quieran preguntar, ¿dónde puedo ver más información tuya? Por favor, compárteme tus redes, por favor, tienes un blog, por favor, a través de un correo podemos ampliar información. Eso es clave. Cuando ustedes les digan que quieren ampliar información, que quieren conocer más, van por buen camino, vamos por buen camino con respecto a esta presentación. Condensar la información que les vas a ofrecer en un máximo de 10 diapositivas es importante, donde podamos definir claramente el qué, el cómo y cómo lo vamos a resolver. Y centrarte en lo más básico y en lo más importante de tu producto, de tu servicio, de tu proyecto, de tu idea, de lo que tú vas a solucionar. Quiero que miremos ya para que vamos finalizando, qué evitar, cuáles son esos errores en los que nosotros podemos caer y que a veces parecen muy obvios, pero
nos pasa por querer entregar mucha información, entonces empezamos a escribir mucho texto, empezamos a dar muchos detalles en el slide y en la presentación. La presentación es una guía, la presentación no es la hoja de Word, el texto de Word, sino que simplemente está indicando cómo podemos hacer nuestra presentación. Queremos incluir mucha información, muchos datos, mucha narrativa. A veces, ¿qué ocurre? Quedamos por sobreentendido que nuestra información fue clara. Es importante validar, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? La podemos hacer a través del chat o abrimos ahora al final un espacio de unos minutos para que podamos profundizar en alguno de los aspectos. No ajustar el mensaje a la audiencia. A veces nos desfasamos en la, digamos, en el vocabulario, en la temática que usamos. Y recuerden, no es lo mismo dirigirnos a un grupo de estudiantes universitarios que dirigirnos a un grupo de niños o a un grupo de estudiantes que no tengan una formación previa, ¿verdad? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No ser transparente y convincente con las métricas, es decir, con los datos que estamos dando, con las citas que estamos trayendo. Es importante que nosotros seamos muy claros, seamos muy fluidos en esa conversación. Hacer un mal cierre, decir, hasta aquí llegamos, con esto quería decirles, esta es toda la información que traía para darles. No, el cierre es, aquí estamos para servir a ustedes, para poder solucionar aquellas necesidades que puedan tener con respecto a ese producto o a ese servicio que tú estés presentando o que tú estés o hayas elaborado. No incluir una llamada a la acción, no incluir un aspecto donde podamos nosotros decir, bueno, aquí estamos, vamos a continuar conversando, el tiempo que tenemos acá es muy corto, pero a través de mi correo electrónico podemos seguir trabajando, a través de los tutores con los que ustedes se van a reunir ahora, podemos ampliar un poco más de información. Y por último, no medir los tiempos, es decir, o quedarnos muy cortos o excedernos muchísimo en nuestra presentación. La presentación tiene que ser precisa, corta y muy concreta frente a lo que nosotros estamos transmitiendo. De esa manera, ustedes van a poder enganchar, ustedes van a poder conectar con su audiencia, con su público, y eso ustedes se lo ganan mostrándose ustedes tal cual son, cómo ustedes han trabajado, cómo han concebido su proyecto, su idea, su narrativa, ¿sí? En este caso, ustedes pueden ya generar confianza diciendo quiénes son ustedes, para qué han llegado acá y cómo pueden solucionar una serie de situaciones que previamente han identificado en su público. Mis queridos amigos, soy el profesor Emerson Montaña de la Universidad de San Buenaventura de Cali. Mi rol es como director del Centro de Desarrollo Empresarial, donde conectamos con todos los actores del ecosistema empresarial, no solo de la ciudad de Cali, sino del departamento del Valle y de los departamentos que tenemos vecinos o estados, como los llamaríamos, por ejemplo, en México. Tenemos mucha relación a nivel nacional con otras universidades, con otros gremios y también a nivel internacional, como bien es una muestra este Desafío Latam 2023. Para mí es un gusto siempre, siempre poder compartir con mis estudiantes, poder llevarles esta información que de hecho sé que es muy importante y para mí es muy valioso que ustedes lo puedan poner en práctica a través de sus diferentes sesiones con sus mentores, con todas las salas que en este momento tienen para trabajar. En nombre de la Universidad de San Buenaventura de Cali, quedo al servicio de ustedes y que podamos seguir conectando a través de estas charlas tan interesantes y tan importantes. Un abrazo para todos desde Cali y feliz día para toda nuestra audiencia. Muchas gracias, profesor Emerson, por esta orientación y por estos aportes que serán de gran ayuda a cada uno de los equipos. Bueno, a continuación queremos mencionarles algunos aspectos importantes a considerar. Recuerden, a partir de lo que escuchaste en la presentación, deben de aterrizar su pitch. Es importante que utilicen la matriz para desarrollar cada punto. Al terminar, deben armar una presentación de soporte y guardarla en el Drive.
El orden en el que presentarán se designará al azar. Tendrán 2 minutos para presentar para que evalúen su idea y después 2 minutos para preguntas y respuestas. Ahora vamos a ir a los equipos a ultimar detalles y posteriormente tendremos un receso de 15 minutos para luego reunirnos en la sesión plenaria nuevamente a la 1:30 Colombia y a las 12:30 México, donde tendrán sus presentaciones finales con el jurado. Así que los invito a que sigan trabajando en sus equipos y tomen un descanso para luego encontrarnos nuevamente en el link que les enviarán sus monitores. Y finalmente reunirnos con el jurado calificador. Entonces, sin más que decir, el tiempo es para que vayamos a descansar, trabajemos en equipo, descansemos unos minutos y luego nos volvemos a ver para trabajar con el jurado calificador. Muchas gracias, nos vemos luego. Una producción de VM Radio.